Tengan todos muy buenas noches, bienvenidos a la emisión estelar de Noticias Venevisión, bueno, correspondiente a este lunes 21 de abril de 2025, un lunes muy movido en el Ovidio Corrales, desde muy tempranas horas de la madrugada, muchas informaciones. Buenas noches. Buenas noches, Néstor. Definitivamente muchas informaciones que tienen que ver con esta noticia que sin duda alguna sigue generando información y tiene que ver con no solamente acaparando y llenando la atención nacional, sino internacional, y es que el mundo entero sigue lamentando el fallecimiento del Papa Francisco a sus 88 años de edad. Esto luego de batallar durante 3 meses hospitalizado con una grave neumonía bilateral, y este lunes el Vaticano confirmó que el Santo Padre ha partido a la casa del Señor. En este sentido, el gobierno venezolano decretó 3 días de duelo por la sensible partida física del sumo pontífice. La información fue dada a conocer a través de las redes sociales de la vicepresidenta Delcy Rodríguez, quien detalló que el duelo de 3 días inició a partir de este lunes 21 de abril a las 6 de la tarde hasta el jueves 24 de abril a la misma hora. El gobierno nacional aseguró que el Papa Francisco fue un amigo fraterno del pueblo venezolano que representó los más grandes valores de la humanidad. Asimismo, destacaron que el Santo Padre será recordado por haber impulsado la canonización de José Gregorio Hernández y la primera santa venezolana, la Madre Carmen Rendiles, Madre Carmen de Venezuela. Y tras realizarse un estudio, se determinó que el Papa Francisco murió por un derrame cerebral, coma y un colapso cardiovascular irreversible. La información fue suministrada en el acta de defunción certificada por Andrea Arcayeli, director de la Dirección de Sanidad e Higiene del Estado de la Ciudad del Vaticano. El informe de defunción publicado esta tarde por la oficina de prensa de la Santa Sede detalló que el sumo pontífice tenía antecedentes de insuficiencia respiratoria aguda en neumonía bilateral multimicrobiana, bronquiectasia múltiples, hipertensión y diabetes de tipo 2. En el documento se indica que el deceso ocurrió a las 7:35 de esta mañana en su apartamento de la Casa Santa Marta. Bueno, y de acuerdo a la legislación vaticana vigente, el Ordo Exequiarum Romani Pontificis, un documento que regula las exequias papales y la Constitución Apostólica Universi Dominici Gregis, el funeral del Papa Francisco debe celebrarse entre el 4º y 6º día de la muerte, es decir, entre el viernes y el domingo de esta semana. De acuerdo a la Santa Sede, en la tarde de hoy fue sellado su apartamento pontificio por el cardenal carmalengo Kevin Joseph Farrell y luego se introdujo el cuerpo del Papa Francisco en el féretro para ser velado en la capilla de dicho edificio hasta que el próximo miércoles sea llevado a la Basílica de San Pedro para que los fieles den su último adiós. Sin embargo, la fecha del funeral será decidida previsiblemente este martes en la primera congregación de cardenales, un órgano que regula este proceso hasta la elección del nuevo Papa. Y en cuanto al entierro, el Papa Francisco dejó escrito en su testamento su voluntad de ser sepulcrado en tumba sencilla en la Basílica Romana de Santa María, la Mayor de Roma, fuera del Vaticano. El Vaticano se prepara para iniciar el complejo proceso del cónclave para elegir al sucesor del Papa Francisco. Esta ceremonia, convocada por el rector del Colegio Cardenalicio, reúne a cardenales de todo el mundo para elegir al nuevo líder de la Iglesia Católica. Sin embargo, Venezuela no contará con la participación de sus cardenales con derecho a voto en esta trascendental elección. Esto se produce por una normativa específica que establece que solo pueden participar cardenales menores de 80 años de edad, quedando por fuera su eminencia Diego Padrón Sánchez, arzobispo emérito de Cumaná, de 85 años, y su eminencia Baltasar Enrique Porras Cardoso, arzobispo emérito de Caracas, quien precisamente hoy, 21 de abril, alcanza los 80 años de edad. A pesar de no poder participar en la votación secreta que se llevará a cabo en la Capilla Sixtina, tanto el cardenal Padrón como el cardenal Porras tienen la posibilidad de acudir a Roma durante este importante periodo. Y en este mismo contexto, acá en Venezuela, la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, lamentó el fallecimiento del Papa Francisco, quien aseguró será recordado por todos los venezolanos como un hombre noble. Hoy amanecimos con la lamentable noticia de la partida del padre del Papa Francisco.
Ayer se despedía de su pueblo cristiano en la Plaza San Pedro, en Roma, y emprendió camino, un luchador social. Si algo podemos reconocerle al Papa Francisco, que fue un hombre noble, justo, un hombre entregado a los más pobres, a los más vulnerables, y debemos nosotros decir, amigo del pueblo venezolano, y agradecemos por el doctor José Gregorio Hernández, quien acompañó ya sus pasos de despedida. Y luego de que trascendiera la noticia del fallecimiento del Santo Padre durante las primeras horas de la mañana de este lunes, cientos de feligreses católicos se dieron cita en la Basílica Catedral de Caracas para manifestar su pesar por la pérdida del Sumo Pontífice. Cuando le preguntaban al Papa Francisco quién era, él decía, soy un pecador perdonado. Y siempre hablaba de la misericordia. Estas fueron parte de las sentidas palabras de la homilía que pronunció el nuncio apostólico de su santidad, Monseñor Alberto Ortega, quien afirmó tener sentimientos encontrados por la noticia, debido a su cercanía y afinidad con el Santo Padre, resaltando que este fue uno de los pontificados que más enseñanzas dejó a la cristiandad. A nivel de doctrina social, yo resaltaría mucho esa insistencia de buscar el diálogo, la colaboración, de buscar la paz, esa insistencia de que nos reconozcamos y que nos tratemos como hermanos. Ese título de la encíclica Fratelli Tutti, todos somos hermanos, yo creo que es como uno de los ejes de su pontificado, ¿no? El arzobispo metropolitano de Caracas, Monseñor Raúl Bior Castillo, recordó con mucho sentimiento las 3 oportunidades que el sumo pontífice visitó Venezuela en su época de provincial de la Compañía de Jesús, razón por la cual expresaba su cariño especial por este país. Cuando nos veían los obispos, inclusive les sabía los nombres y nos sabía y preguntaba por las ciudades. Y participó, sin duda, siempre estuvo muy atento en estos 12 años al curso de la situación en Venezuela, pidiendo siempre pues por el diálogo, pidiéndolo siempre por un entendimiento y por el respeto a los derechos humanos, por los migrantes, por los presos, por todo. Estuvo muy pendiente. Y el último regalo nos lo dio el 25 de febrero, hace menos de 2 meses. El Papa nos dio el primer regalo desde el hospital de la aprobación de la canonización de José Gregorio. Y 5 semanas después, la aprobación de la canonización de la Madre Carmen. Creo que es un regalo bien bonito para Venezuela. El Papa Francisco deja un gran legado de amor para los venezolanos, inclusive escribiéndole una catequesis al trabajo del doctor José Gregorio Hernández, además de su llamado a seguir el camino del entendimiento. Mantenernos en la esperanza como pueblo de Dios, esa ha sido la enseñanza del Santo Padre que han recalcado tanto el nuncio apostólico de su santidad como el arzobispo metropolitano de Caracas en esta homilía recordando la personalidad del Papa Francisco. Desde la Catedral de Caracas, Rafael Aníbal Camacho, Noticias Venevisión. Y en el santuario Nuestra Señora de la Candelaria también se realizó una misa por el descanso eterno de su santidad el Papa Francisco, desde donde varios feligreses caraqueños tuvieron la oportunidad de brindarle su último adiós. La Eucaristía inició a las 6 de la tarde y fue oficiada por el párroco de la iglesia Gerardino Barrachini, quien destacó las bondades y virtudes del sumo pontífice, además de su amor por Venezuela, como el haber dejado 2 santos para nuestro país. El pueblo de Venezuela, el pueblo de Caracas, no iba a dejar pasar desapercibido este momento. Igual ayer fue la misa a las 11:30 de la Catedral de Caracas con el arzobispo de Caracas y los sacerdotes que pudieron ir. Y también son manifestaciones que vamos a ir viendo todos estos días los homenajes que el pueblo de Venezuela le irá haciendo a nuestro Papa. Y en esta Pascua 2025 el Papa se va a la casa del Padre en el lunes de Pascua, después de haber vivido toda la Semana Mayor, después de haber vivido la Vigilia Pascual.
Padre Barraquini manifestó la importancia de mantener el legado papal en las iglesias, de no ser autor referencial, sino un lugar para todos. El presidente de la Conferencia Episcopal y arzobispo de Valencia, Monseñor Jesús González de Zárate, destacó la especial relación que tuvo el Papa Francisco con el pueblo venezolano. El presidente de la Conferencia Episcopal, arzobispo Jesús González de Zárate, considera que el Papa demostró hasta con el último aliento de su vida su compromiso con la Iglesia y con su pueblo. Aseguró que el Santo Padre tenía un especial interés en la situación de Venezuela. Incluso pues, en este proceso de limitación de su salud, pues un regalo que va más allá de su vida, que no podrá el Papa pues, presidir la canonización de estos primeros santos venezolanos, pero todos recordaremos pues, que gracias a esa cercanía, ese amor, ese interés que tuvo el Papa por Venezuela y que en los últimos meses se ha visto providencialmente pues, expresado en la aprobación de la canonización del doctor José Gregorio Hernández y de la madre Carmen Rendile. El cardenal Diego Padrón recordó que ni él ni el cardenal Baltasar Porras estarán en el cónclave para escoger al nuevo papa, ya que el derecho canónico establece que solo pueden participar los cardenales menores a 80 años. Primero, no somos electores. Ahora, pudiéramos participar en otras reuniones previas al cónclave, que hay muchísimas reuniones, hay conferencias, hay visiones, y hay también el estudio de la posibilidad de candidatos, ¿no? Pero eso es un tiempo largo y es un costo muy grande. Monseñor Jesús González de Zárate anunció que en los próximos días la Conferencia Episcopal determinará cuál será la delegación de obispos que acudirá a las exequias del Santo Padre, además de las actividades previstas en el marco de la elección del nuevo Papa. En Carabobo, Randolfo Blanco, Noticias, Venevisión. Y el Papa Francisco se caracterizó por un enfoque pastoral centrado en la misericordia y también la inclusión. Caraqueños se lamentaron el fallecimiento del Santo Padre de la Iglesia Católica. Además de ser el primer papa latinoamericano, bajo su papado la Iglesia vivió cambios trascendentales y decisiones importantes para Venezuela. Los ciudadanos venezolanos valoraron su aporte para que nuestro país tuviera a sus dos primeros santos, como José Gregorio Hernández y la madre Carmen Rendiles. El papá nos unió mucho, estuvo muy compenetrado así con nosotros cuando la pandemia y entre otras cosas, ha estado presente en muchas cosas en Venezuela y así, pero de verdad estamos tristes porque las personas católicas sentimos mucho la muerte de nuestro padre, el Papa Francisco. Nos dejó un legado tan grande, pero mira, tanto te tienes que inspirar en él, que fíjate que él hasta el último momento estuvo con nosotros, eso fue increíble. Sobre todo trató de castigar a algunos curas que lamentablemente manchan la iglesia con sus conductas no adecuadas. De verdad que es lamentable la muerte del padre, del Papa, y ojalá venga otro Papa igual o mejor que él. También una parte muy importante y muy significativa para todos nosotros los venezolanos y casi que el mundo entero, que él beatificó, tuvimos la oportunidad y la dicha que él beatificara al doctor José Gregorio Hernández y a la madre Carmen Cisneros. Que nos ayudó a canonizar al doctor José Gregorio Hernández y a la madre Carmen Rendiles. Mucho dolor hay en Venezuela por esa muerte, mucho dolor. Muy bueno, lamentamos profundamente a nivel mundial esta pérdida tan irreparable. Es un momento triste, sí, para la Iglesia Católica. Bueno, como ya finalizó ayer la Semana Santa, bueno, y es una triste noticia para el mundo entero. Y en resumen podemos decir que el legado del Papa Francisco a la Iglesia Universal fue buscar más cercanía con los ciudadanos, además de la justicia social y un diálogo más abierto y franco con el mundo. Desde el Boulevard de Sabana Grande en Caracas, Andrés Díaz Hernández, Noticias Venevisión. Y es que en el interior del país también lamentan la muerte del Papa Francisco, específicamente en el estado Zulia. Allí los feligreses van a ver un reporte de lo que está pasando allá en cuanto a la situación del Papa.
La Basílica Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá en Maracaibo fue escenario para que representantes de distintos gremios, personalidades, la feligresía y autoridades de la Iglesia Católica expresaran su pesar y condolencias por la pérdida del Papa Francisco. Cuesta arriba describir el dolor que siente el mundo por la pérdida de un hombre, de un varón que entregó su vida, entregó su sabiduría, incluso su salud por el más desposeído, por el pobre, por el enfermo, por el encarcelado, por el que está fuera de su país. Porque él dice que, dice presente porque ahorita está arropado con el manto de la Virgen María, el manto de amor, subiendo al cielo a encontrarse con el Todopoderoso. Muy lamentable para nosotros, porque lo mismo dice la palabra, el Padre, la representación de Dios, nosotros aquí en la tierra, ¿verdad? El Papa Francisco ha sido un papa dedicado a los excluidos, a las periferias, y no solo las periferias físicas, sino también las periferias humanas. Ha ido a encontrar a aquellos tal vez que están más alejados, distanciados, señalados. Un papa cuyas encíclicas, las 4 que realizó, evocadas al medio ambiente, a la ecología, a llevar a humanizar más el Evangelio de Jesucristo y a traer a todas aquellas realidades que tal vez pasan desapercibidas, pero son fundamentales también para que la redención del Señor llegue a todos. El párroco de la Basílica destacó además que el pueblo zuliano y el mundo entero amanece con una profunda tristeza, pero al mismo tiempo gozosos, porque su santidad partió al encuentro con el Padre en el cielo. En señal de luto, la Arquidiócesis de Maracaibo ha orientado a cada una de las iglesias el toque de campanas cada media hora. También ha pedido que en la celebración de las misas se ore por el descanso eterno del Santo Padre. En Zulia, José Leonardo Nava, Noticias Venevisión. Y también en el estado Falcón, la diócesis de la ciudad de Punto Fijo lamentó profundamente el fallecimiento del Papa Francisco. El obispo de la diócesis de la ciudad de Punto Fijo, Monseñor Luis Enrique Rojas, indicó que el clero eclesiástico está conmocionado por la muerte del Santo Padre. Pues consternados y sorprendidos todos, no porque el Papa no debiera morir nunca, sino porque después de su enfermedad pues estábamos muy tranquilos todos y obviamente confiados de que se iba a recuperar. Pero bueno, todo en las manos de Dios y somos los primeros que hablamos de que se cumpla la voluntad del Señor siempre y en el Santo Padre se cumplió esa voluntad del Señor. El monseñor señaló que de ahora en adelante se preparan para el proceso que continuará la Iglesia Católica tras el fallecimiento del Sumo Pontífice. Desde el estado Falcón, Douglas Durán, Noticias Venevisión. En el estado Lara, religiosos y feligreses también expresan sus condolencias por el fallecimiento del Papa Francisco, quien en vida dejó un legado en la Iglesia Católica, así como en los corazones de millones de personas. Francisco, el primer latinoamericano en ser elegido papa en la historia, dejó un trabajo marcado por la humildad y misericordia, así lo aseguran quienes hacen vida en la Iglesia Católica de la entidad. Un trabajo de pastor que lo entregó todo, entregó su vida hasta el final, supo servirle a Dios y a la Iglesia. Y es para nosotros, pues en medio del dolor, la tristeza, pero también hay un gozo, porque es en el tiempo de Pascua. Y el Papa ha pasado de este mundo a la Pascua eterna, ha pasado de esta realidad terrena a la divina. Los ciudadanos han manifestado su asombro y dolor por la pérdida física del pontífice. Solamente. Nunca lo llegué a conocer como Juan Pablo II cuando fue a Caracas en Montalbán, que por eso Montalbán lleva el nombre del conjunto de ciencia, pero el Papa Francisco... su carisma, bonito, bien hablado, muy limpio su conversación, cero política. La arquidiócesis de Barquisimeto agradeció el inmenso regalo del Papa Francisco, quien en vida aprobó la canonización del doctor José Gregorio Hernández y la madre Carmen Rendiles. Desde el estado Lara, en alianza con Latina TV, Génesis Colmenares, a Noticias de Venevisión.
Y como parte de las actividades por el fallecimiento del Papa Francisco, a partir de hoy y por 9 días se efectuarán misas en memoria del Santo Padre en todas las iglesias de la entidad. El vocero de la diócesis de Maturín y vicario de la pastoral, padre José Agustín Andarcia, explicó que las misas en memoria del Papa Francisco coincidirán con las misas de la semana In Albis, que se ofician los 8 días que siguen al domingo de resurrección. De tal manera que estas misas tendrán el carácter de una misa festiva. Por eso, si van a las iglesias en esta semana, encontrarán que las funerales del Santo Padre, las misas de novenario, se harán de color blanco y no morado. Serán como si fuera el día de Pascua de Resurrección. Y en esas misas se le encomendará el eterno descanso del Santo Padre Francisco. Ya a partir del próximo lunes 28, entonces se podrán hacer, a voluntad de los señores párrocos, la Eucaristía de color morado. El sacerdote resaltó que para la iglesia se mezclan la tristeza de haber perdido al primer papa latinoamericano de la historia y la esperanza de que Dios le premie las buenas obras y el bien que le hizo a la iglesia en sus 12 años de pontificado. La diócesis de Maturín prepara un funeral para el Santo Padre Francisco después que ocurra el sepelio en Roma. Por tanto, nosotros convocamos en nombre de nuestro obispo, Monseñor Enrique Pérez Lavado, para el día viernes 2 de mayo a las 5 de la tarde en la Catedral de Maturín, donde el obispo, con los sacerdotes y el pueblo que peregrina en Monagas, se reunirá para celebrar la misa por el eterno descanso del Papa Francisco. El vicario de pastoral de la diócesis de Maturín también informó que los 2 cardenales venezolanos no podrán participar en el cónclave ya que exceden la edad reglamentaria para ello. En Monagas, Luis Bustamante, Noticias Venevisión. Néstor, y creo que todos los días son definitivamente un milagro porque podemos estar vivos, pero también que todos tenemos la posibilidad de ser luz para los otros. Hoy se apagó una luz, pero quedó el resplandor de lo que hizo sus acciones, de su legado y el amor que quiso brindar a todo el mundo. Hermosas palabras, definitivamente, un hombre que va a trascender en la historia, así es. Bien, con esto hacemos nuestra primera pausa. No se aparten porque al regreso tendremos más información. Ya venimos. Te ducans te angeli. Regresamos con más en Noticias Venevisión. Vamos a revisar más información. El Consejo Nacional Electoral, CNE, informó que el proceso para las elecciones a la Asamblea Nacional y Regionales 2025 registra 62% de ejecución en su cronograma. En un comunicado, el órgano rector aseguró que el proceso de postulación registró una participación de 54 organizaciones políticas, 36 nacionales, 10 regionales, 3 indígenas nacionales y 5 indígenas regionales. En total, se presentaron 36.986 postulaciones correspondientes a 6.687 candidatos, con una distribución de género de 53.93% hombres y 46.07% mujeres. El avance incluye la aprobación del registro electoral definitivo, la instalación de organismos electorales subalternos y la escogencia de posiciones en boleta por parte de las organizaciones políticas. En Venezuela, más de 12 millones de personas se movilizaron durante el asueto de Semana Santa. Más de 12.353.000 personas se movilizaron en todo el territorio nacional. Y por eso es muy loable y esas condecoraciones son muy merecidas por nuestros organismos de seguridad. Es muy loable un país que se movilizó y que se haya hecho de manera como se hizo, en paz, de manera como se hizo, ordenada, coordinada y de disfrute, porque en última instancia el disfrute de nuestro pueblo, los que fueron a las playas, los que fueron a las montañas, a los sitios turísticos,
De acuerdo al balance oficial, la ocupación hotelera fue de 80%, siendo las playas el principal destino turístico de los temporadistas en Semana Santa. El promedio de la ocupación hotelera en todo el país fue del 80%. Sin embargo, hay lugares que destacaron con una ocupación del 100%, como Canaima, como Los Roques, como Morrocoy. El principal sitio de destino turístico fue la playa. El estado Falcón de primero, el estado Falcón, el estado La Guaira, Miranda, Aragua, Anzoátegui. La alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, destacó que en la capital no se registró ningún tipo de incidencia debido al despliegue de los cuerpos de seguridad en todo el país. Cambiamos de tema. Un niño y un adolescente perdieron la vida por una supuesta inmersión en un río del estado Sucre. En un río ubicado en el sector La Compuerta de Chirigua, en la carretera Cumaná-Cumanacoa del estado Sucre, fallecieron 2 menores de edad. Las víctimas fueron identificadas como Jorge Marín, de 16 años, y el niño Isaías Díaz, de 7 años, ambos con residencias en el municipio Sucre de la ciudad de Cumaná. Según fuentes oficiales, Marín fue trasladado por sus familiares en un vehículo particular hasta el Hospital Universitario Antonio Patricio de Alcalá, mientras que el infante fue llevado por allegados hasta el ambulatorio del sector Cantarrana, centros de salud donde fueron confirmados los fallecimientos. Desde el estado Sucre, soy Joan Natalí Ceballos, para Noticias Venevisión. Protección Civil Táchira emitió alerta amarilla por el inicio de la temporada de lluvias. En las últimas 24 horas, varios sectores resultaron anegados y se activaron protocolos para el monitoreo de más de 4.500 viviendas en alto riesgo. Las lluvias de las últimas 24 horas en Táchira encendieron las alarmas de Protección Civil. Aunque no hay damnificados ni afectaciones de magnitud, los cuerpos competentes están atentos por la colmatación de los suelos. Y siempre hemos identificado nosotros más de 4.000 casas de riesgo. Importante recordar que en el 2022 se tenían 4.500 puntos de riesgo. Para el momento, en el último informe pre-lluvia realizado por el Departamento de Gestión de Riesgo de Protección Civil Táchira, tenemos 1.232 puntos de riesgo. Quiere decir que más de 3.000 puntos de riesgo ha mitigado el gobernador con la política preventiva. Si se debiera, pues, el caso fuera de desalojar alguna familia porque se encuentra en una zona en las orillas de algunas vertientes que tienen antecedentes, será de manera inmediata que Protección Civil actuaría. Por otra parte, Protección Civil calificó de exitoso el dispositivo Semana Santa Segura 2025 en el estado Táchira. Asimismo, el trabajo en conjunto con los organismos de seguridad dio como efectividad y acciones positivas 0 hechos viales en este dispositivo de Semana Santa, donde estuvieron más de 10 días desplegados en los diferentes puntos de prevención. Más de 27.000 personas orientadas o concienciadas en cada uno de los puntos de atención integral. Cabe destacar que en la entidad se reportan en lo que va de año 566 accidentes de tránsito con un total de 30 víctimas fatales. En Táchira, Marina Glot, Noticias Venevisión. Tarek William Saab, fiscal general de la República, acusó a Nayib Bukele, presidente de El Salvador, de cometer delitos de secuestro, desaparición forzada y trata humana en el caso de los venezolanos que fueron deportados de Estados Unidos y encarcelados en El Salvador. El máximo jefe del Ministerio Público afirma que el mandatario salvadoreño incurre en violación de los derechos humanos de los migrantes venezolanos. El delito de trata humana, yo lo denuncio así. ¿Por qué? Porque él tiene desaparecidos, secuestrados en El Salvador, aproximadamente 260 venezolanos a cambio de que le paguen $7 millones. Entonces, él está haciendo un negocio con esta acción delictiva al margen de la ley internacional y por lo tanto se está convirtiendo en traficante de personas de nacionalidad venezolana, la cual él, para tenerlas en El Salvador, él cobra al gobierno de los Estados Unidos $7 millones. Exige a la Fiscalía de El Salvador que se pronuncie en el caso de los migrantes venezolanos. Dejen la cobardía.
tienen que pronunciarse en función de la comunicación que hemos enviado. Igualmente la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, respóndale a los abogados que han intentado el recurso de habeas corpus, que es un recurso de amparo en relación a lograr la libertad inmediata sin condiciones. Nosotros estamos pidiendo la libertad incondicional de nuestro compatriota por el delito de desaparición forzada, de secuestro, de detención arbitraria. Ahí están todos los delitos de violaciones a derechos humanos en uno solo. Destaca la posición asumida por los jueces de Estados Unidos. Por lo menos hemos visto en Estados Unidos cómo los jueces federales se han pronunciado diciendo que esas deportaciones son ilegales y que los venezolanos tienen que ser liberados de manera inmediata. Eso ha ocurrido en Estados Unidos. Y no podemos comparar, vuelvo y repito, el caso de las personas detenidas en Venezuela por intentar magnicidio, ejecutar asesinatos seriales, intentar el asesinato contra el ciudadano presidente de la República, Nicolás Maduro, volar cuarteles, secuestrar personas para fomentar el caos en este país. Ratificó el máximo garante de los derechos humanos y de la legalidad en Venezuela, que junto a los demás poderes públicos encabezados por Nicolás Maduro, presidente de la República, continuarán realizando todos los esfuerzos que sean necesarios para lograr la pronta liberación de los 253 venezolanos que están secuestrados en El Salvador, según sus propias palabras. Desde la sede de la Fiscalía General de la República, Liz Flores, Noticias Venevisión. El Ministerio de Transporte informó que desde este 21 de abril y hasta el próximo sábado 26 de abril se llevará a cabo mantenimiento integral en los túneles Boquerón 1 y 2, por lo que habrá cierres parciales en la autopista en ambos sentidos debido a trabajos. De acuerdo al ministerio, los cierres se efectuarán en horario nocturno, específicamente desde las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana. Durante este lapso se recomienda a los usuarios tomar previsiones necesarias y considerar rutas alternas para evitar contratiempos en sus traslados. Las autoridades hacen un llamado a la colaboración de los conductores ante estas labores que buscan asegurar el bienestar y la seguridad de todos los usuarios de la autopista Caracas-La Guaira. Representantes del Ministerio de Cuba en Venezuela informaron que a partir de mayo aumentarán los vuelos hacia la isla caribeña por las alianzas comerciales de distintas aerolíneas. Evelyn Guilarte, representante del Ministerio de Turismo de Cuba, explicó que el proyecto multidestino para los países del ALBA y de larga distancia como China y Rusia permitirá posicionar a la isla, que registra además un aumento de viajeros procedentes de Venezuela. 3.1 millones de visitantes al destino, es decir, que entre los dos países pudiéramos estar creando un flujo y esto pudiera incrementar tanto la emisión de clientes a Venezuela como a Cuba propiamente. Las declaraciones las ofreció durante la presentación de la edición número 43 de la FIT Cuba 2025, a realizarse en La Habana del 30 de abril al 3 de mayo para las alianzas estratégicas económicas. A partir de las conexiones internas que tenemos entre Venezuela y Cuba, sería un atractivo muy interesante para estos clientes hoy que reclaman ya ver más de un país en sus vacaciones. El evento, que contará con la asistencia de 2.700 acreditados procedentes de 60 países, promete exponer el turismo sustentable, así como las tradiciones locales. Diana Vázquez, Noticias Venevisión. Y entre otras informaciones, carabobeños celebraron la resurrección de Cristo con la misa de bendición del mar, tradición que ya cumplió 163 años. La celebración litúrgica se llevó a cabo una vez más en el malecón de Puerto Cabello. El obispo ofició la misa desde una gabarra, mientras que la feligresía oraba desde tierra y dentro del agua. De júbilo por, repito, nuestras tradiciones y por supuesto por todas las cosas positivas que nuestro Señor Jesucristo, el Jesucristo Redentor, hoy resucitado aquí en las aguas caribeñas del eje costero carabobeño, bendecirlas y bendecir a todos los hombres y mujeres de mar
que hacemos parte de esta gran familia. Al terminar la misa, el obispo elevó el Santísimo y bendijo las aguas en medio del clamor de todos los presentes. Este año se sustituyó los pétalos de rosas que se lanzaban tradicionalmente al momento de la bendición por papel de arroz que sirvió de alimento para los peces. La tradición obviamente es nuestra Semana Santa, la bendición del marino, de ese navegante que llega a nuestro puerto para ser bendecido y tener un intercambio no solo comercial, sino el intercambio en familia. Recuérdense que era más fácil navegar nuestras costas que ir por la montaña a intercambiar productos y también a lo que es la comunicación terrestre. La misa de la bendición del mar actualmente se lleva a cabo en varias zonas del país. Sin embargo, fue acá en Puerto Cabello, en donde inició esta tradición hace 163 años. En Carabobo, Randolfo Blanco, Noticias, Venevisión. Bien, es momento de hacer una nueva pausa, pero no se parten porque de eso que tenemos, Néstor. Información internacional en lo que pasa en el mundo. Ya venimos. Amigos, y continuamos con más de Noticias Venevisión. Vamos a revisar las informaciones internacionales en lo que pasa en el mundo, Nelcy. Vamos a iniciar en Ecuador. Allí el gobierno aseguró que está en alerta máxima. Y esto debido a los posibles atentados en contra del presidente Daniel Noboa tras su reciente triunfo electoral. Bueno, un documento de carácter confidencial que se hizo público y viral en redes sociales detalló que tanto el mandatario como su equipo de trabajo y gabinete ministerial están en riesgo de ser blancos de ataque por parte de sicarios supuestamente trasladados desde México y otros países hacia territorio ecuatoriano para realizar atentados terroristas. El documento recomienda reforzar la seguridad tanto del presidente Daniel Noboa como de los ministros de Estado y las autoridades militares. Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México negó contundentemente estas declaraciones hechas por el gobierno ecuatoriano. Con respecto a la vinculación del país con supuestos actos delictivos en contra del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, y su gabinete ministerial. La Cancillería mexicana emitió un comunicado en el que rechazó tajantemente que se haga referencia a narrativas que aludan a México como fuente de supuestos actos terroristas o situaciones internas en territorio ecuatoriano. El ente recordó que el gobierno de México rompió relaciones con Ecuador luego del asalto violento a su embajada ubicada en la ciudad de Quito en el año 2024 para detener al ex vicepresidente Jorge Glass. Y ahora pasamos a Estados Unidos, donde autoridades identificaron a las 4 víctimas fallecidas en un accidente aéreo ocurrido este sábado en una zona rural de Illinois. La policía detalló que la avioneta se estrelló en una carretera cerca de Matthew, en un poblado al sur del estado, y que las 4 víctimas, quienes eran de Wisconsin, murieron en el lugar del accidente. Autoridades locales ya han abierto una investigación a fin de esclarecer las causas de este siniestro. Recordemos que este sería el segundo accidente ocurrido la semana pasada, luego de que el viernes en la noche también otro avión pequeño se estrellara en Nebraska, dejando 3 personas muertas. Bien, y pasamos ahora a Brasil, donde 3 jóvenes se fueron detenidos por incitación al odio en redes sociales. Uno de ellos, quien lideraba el grupo, incluso se presentaba como activista y defensor de causas humanitarias en sus plataformas digitales. Los aprehendidos son Kaique Franco, de 19 años, Caio Coelho, de 18 años, y Bruce de Oliveira, de 24 años. Este último, líder de la banda, también era dueño del servidor utilizado por los jóvenes, quienes cometían delitos e incluso torturaban a animales en transmisiones de red social Discord. Según las investigaciones, todos estos jóvenes habrían incitado al maltrato animal, a la autolesión, a la violación virtual y ataques de odio contra personas negras, mujeres y adolescentes. El grupo estaba siendo vigilado por la Policía Civil desde hacía 5 meses y su detención se produjo en su propio domicilio, pues los investigadores descubrieron que estos planeaban asesinar a una persona sin hogar en el domingo de Pascua. Mientras tanto, en México se cubrió de arena y polvo por una fuerte tormenta
de arena que tomó por sorpresa este fin de semana al estado de Chihuahua. Videos en redes sociales dejaron ver la fuerza del fenómeno cuando vehículos intentaban alejarse de la tormenta por la poca visibilidad que había en las principales avenidas e incluso en el aeropuerto varios vuelos fueron cancelados a causa de la densa nube de polvo. Y es que fuertes vientos de más de 80 kilómetros por hora ocasionaron la caída de letreros y otros objetos que quedaron tirados en medio del camino, mientras se reportó que la tormenta de arena imposibilita ver el muro fronterizo en el borde del río Bravo. No obstante, ante esta situación no se reportaron heridos o víctimas que lamentar, excepto los momentos de pánico que generó en la población el inusual fenómeno. Y culminamos con que Alex Huyes, un hombre de nacionalidad peruana, buscaba a bordo de un velero darle la vuelta al mundo. Bien, es así, Nelcy. Esta es una travesía que durará unos 9 meses y en la que recorrerá miles de kilómetros por mar. Durante su proyecto acompaña a Casey Rodríguez, biólogo marino del proyecto Atando, con quien investigará el comportamiento de las ballenas jorobadas en mar abierto, así como también el rescatar la navegación ancestral. Ya hace 25 años este peruano emprendió junto a su padre esta misma travesía y ahora, un cuarto de siglo después, vuelve a zarpar cuando su papá le entregara nuevamente un timón simbólico en un relevo emocional que atraviesa generaciones, pero con el mismo espíritu y ansias de conocer nuevos horizontes como cuando zarpó la primera vez. Hoy Alex se despide del ruido del mundo moderno para abrazar el ritmo del océano, porque como él dice, no se puede amar lo que no se conoce, y este viaje, más que una travesía, es un acto de amor por el mar. Así que desde acá, desde Noticias Venevisión, esperamos su regreso y las anécdotas que seguramente tendrá de este maravilloso viaje. Y de esta manera hacemos una nueva pausa. Así es, amigos, recuerden, al regreso tendremos información deportiva y también tendremos información en estrenos y estrellas con Nelcy. No se aparten. Amigos, y continuamos con más de Noticias Venevisión. Vamos a comenzar con las informaciones deportivas, hablando del fútbol italiano, la Serie A, porque debido al fallecimiento del Papa Francisco, se anunció que quedaron suspendidos todos los partidos programados para la jornada 33 de este lunes. En un comunicado oficial, la organización detalló que los encuentros de las divisiones inferiores también quedan aplazados a una fecha aún por definir. Los partidos que se tenían previsto jugar este lunes eran Torino versus Udinese, Cagliari Fiorentina, Génova Lazio y Parma Juventus. Y para cerrar vamos a pasar a hablar de tenis, porque la letona Jelena Ostapenko se coronó como campeona del torneo de Stuttgart tras vencer a la bielorrusa y número 1 del mundo, Aryna Sabalenka, por 6-4 y 6-1. Ostapenko no había podido con Sabalenka en sus 3 enfrentamientos anteriores, pero esta vez impuso su tenis para acabar con la racha de 9 victorias seguidas que acumulaba su rival. Por cuarta ocasión en su carrera, la número 1 del mundo perdió la final en Stuttgart y el premio añadido de llevarse un lujoso automóvil que dan los organizadores a la campeona. Bien, y de la información deportiva pasamos al mundo del entretenimiento en estrenos y estrellas, y lo vamos a hacer con Selena Gómez, quien a sus 32 años recibirá el premio Mujer del Año en la tercera edición de Billboard Mujeres Latinas en la Música, en reconocimiento a aquellas artistas que han demostrado un éxito excepcional, además de un liderazgo e influencia cultural más allá de la industria de la música. Desde el lanzamiento de su primer disco como solista en el año 2013, la cantante ha ingresado 42 veces en el Billboard Hot 100 de todos los géneros, siendo su primer número 1 Lost You to Love Me, estrenado en el año 2019.
Además, expandió su alcance en la música latina a través de su papel destacado en Taki Taki de DJ Snake, que debutó en el número 1 en la lista Hot Latin Song en octubre de 2018, donde permaneció por 13 semanas. El éxito de Selena Gómez alcanzó otro hito en la música latina con el lanzamiento de Revelación, su primer EP en español, que debutó en el puesto número 1 en la lista de Top Latin Albums, haciendo historia como el primer álbum de una artista femenina en lograrlo desde El Dorado de Shakira, y le valió una nominación al Grammy por Mejor Álbum de Pop Latino. Aunque se ha dedicado al mundo empresarial y también a la actuación, Gómez no abandona su carrera en la industria musical y recientemente estrenó su álbum de colaboración con su novio Benny Blanco, I Say I Love You First, en el cual ha resultado ser el álbum más exitoso en ventas en su primera semana de estreno de toda su carrera musical. Todos sus logros serán reconocidos el 24 de abril, cuando se lleve a cabo la ceremonia de mujeres latinas en la música de Billboard, en la que también será reconocida post-mortem la cantante Celia Cruz. Y los abogados de Sean Diddy Combs pidieron que se aplazara el juicio por 2 meses, alegando que necesitan más tiempo para prepararse. Sin embargo, el juez del caso descartó tal solicitud y ratificó que el proceso seguirá según lo programado. El equipo legal de Diddy Combs, que dijo que necesitan más tiempo para reunir información sobre los testigos y para lidiar con adicciones tardías a la acusación contra su cliente. No obstante, el juez afirmó que no concedería un retraso o permitiría lo que llamó una expedición de pesca para buscar más pruebas. Señaló que Combs tiene al menos 4 abogados, por lo que considera que la defensa tiene tiempo suficiente para estar lista para el juicio por tráfico sexual y otros delitos que comenzará el 5 de mayo, el cual pudiera durar de 8 a 10 semanas. El médico forense de la ciudad de Nueva York anunció que la actriz Michelle Trachtenberg, quien fue encontrada sin vida el pasado 26 de febrero, murió por causas naturales debido a complicaciones de diabetes mellitus. Se trata de una enfermedad que se caracteriza por niveles elevados de glucosa en la sangre, ya que el cuerpo no produce suficiente insulina y no puede regular la cantidad de azúcar en el organismo. Bien, con estas informaciones, Nelcy, finalizamos entonces la presente emisión de Noticias Venevisión. Que pase muy buenas noches y nos vemos mañana a la misma hora de siempre. Estén pendientes de las emisiones estelares, tanto la matutina, la meridiana y la estelar, con todo lo que acontezca sobre los actos litúrgicos del Papa Francisco. Que descansen.